Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Todos me escuchan? Hola, profe, buenas tardes. Sí, profe. Excelente. Oiga, profe. ¿Qué pasó? No sé si podemos checar algo de... Bueno, ve que estaba subiendo las actividades. Tengo duda en Ajá. algo. Ok, de una vez lo checamos. Sí, solo es como duda. Va, sí, de una vez lo revisamos. Vamos a ver. A ver, veamos. Sale. ¿Y cuál actividad? Es una del 26 de enero. 26 de enero. 26 de enero. Lo que tengo aquí se llama evolución. A ver. Ajá. Esta Ándele. dice que faltan diagramas. A Ah, ver. justamente eso. Deja ver qué está pasando. A ver, veamos. Mm, sí, sí. A ver, veamos. Creo que es esta evolución. Ajá, es esa. A ver, vamos a ver. Veamos. Caray. ¿Será que no subí el video que tenía que subir? No sé. No, sí, sí, sí. Ya. Ajá, pero eso haga de cuenta que son de la clase pasada. El del Ujú, teléfono y eso también. ya. Ok, acá hay un diagrama de un módem. Bueno, de los dos módem. Ah, Y más el adelante está el procesador. del procesador, ándele. A ver.
Ujú, sí, sí es cierto. Tienes razón, solo es uno. Solo dije, no, pues qué raro, a lo mejor y no es eso. Sí, no, 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 me equivoqué. Va, pues. Muchas gracias, profe. Solo era eso. No, ¿de qué? Al contrario, una disculpa. Sale, ya quedó. Sí, muchas gracias. Sale, sale. Ok, vamos a ver en qué nos quedamos la clase pasada. Bien, estábamos viendo la parte de ETL, me parece. Entonces, habíamos hablado de la parte de extraer, en la parte de transformar. Habíamos mencionado que es transformar los datos para justamente un mejor almacenamiento, ¿no? Ocupa más espacio guardar un carácter H que guardar un 1 o un 0, ¿no? Por ejemplo. Y si tú guardas datos en columnas, cuando tú tengas una elección binaria, nada más hay que tomar en consideración que tenemos, no sé, 0 o 1 para, no sé, hombre o mujer. O, por ejemplo, si van a guardar ingresos, por ejemplo, no sé, bajo, mediano o alto, pueden poner igual 1, 2, 3, pero la siguiente columna, entonces ya nada más hacen la transformación, ya nada más sería en la parte de la programación. Ustedes tengan en cuenta eso cuando bajen a lo mejor algunos datos, hay que interpretar, pues, a la hora de guardar los datos, se transforma, les digo, de esa manera para ahorrar espacio en el almacenamiento y ya después se regresa, ¿no? Para darle nuestra propia interpretación. Bueno, de las otras propiedades que íbamos a revisar en la parte de transformación, tenemos lo de unir datos de múltiples fuentes, por ejemplo, búsquedas, combinaciones, etcétera, es la parte de transformar, ¿no? Pero les digo, es importante identificar cuando guarden ustedes datos, columnas. Alguna vez les había mostrado una manera en la que se guarda información, solo es cuestión de darle formato. Déjenme, por aquí tenía yo un ejemplo, guardar, por ejemplo, columnas a la hora de graficar. Déjenme ver si aquí lo tengo. Vamos a ver qué tenemos aquí. A ver, aquí está. Por ejemplo, ustedes necesitan guardar información de esta manera. Ay, déjame cambiar el brillo porque no sé si se distingue. Y nada más ustedes tienen que identificar qué es cada cosa. Por ejemplo, si esta es una gráfica de datos, los a de graficar ustedes van a entender que la primera columna es la coordenada X y la otra es la coordenada Y. Entonces, la parte que hay que estar entendiendo. Si tienen más columnas, déjenme ver si lo tengo por acá. ¿Dónde está? Vamos aquí adentro. Aquí está. Ah, bueno. Aquí nada más tengo un valor, pero aquí tenía yo más. Creo que es. Este es el programa. Ay, no lo tengo aquí. A ver, espérenme. Déjenme ver. A ver, busquemos aquí entonces. No sé, vamos por ejemplo. ¿No? Y aquí, bueno, dan a interpretación, ¿no?
Bueno, aquí son coordenadas, pero bueno, nada más utilizamos a lo mejor como primer renglón para indicar qué es cada cosa. Y bueno, en el caso del lenguaje C, ponemos ahí un símbolo de gato o ampersand, no es cierto, no es ampersand, es un símbolo de gato o hashtag que se utiliza. Y nada más aquí se va indicando cada uno de los espacios para la columna. Después, mediante programación, le damos qué es cada uno de estos valores, ¿no? Entonces, por ejemplo, X, este es Y, esto es Z, pero también puede ser a lo mejor masculino, femenino, localidad, en fin, ¿no? En el caso, por ejemplo, de INEGI, ¿no? Cuando guarda nuestros datos, todo lo guarda con números. Y, por ejemplo, el CURP nos da esos valores. Lo único que no convierte es las primeras letras, ¿no? Pero incluso pueden ser solamente números y cada número tiene un significado intrínseco, ¿no? Depende de la programación que haya hecho, por ejemplo, INEGI en sus bases de datos. Bien, ¿qué más tenemos acá? Calcular totales de múltiples filas de datos, por ejemplo, ventas totales de cada región, etcétera, ¿no? Como les enseñaba yo aquí el archivo, cada una de las columnas pues, va a tener un significado dado por ustedes, ¿no? La generación de campos clave en el destino, es decir, van a estar generando alguna de las cosas, algún dato, no sé, por ejemplo, código postal, pueden ingresar el código postal en su base de datos y automáticamente les desglosa a las colores que están dentro de ese código postal, ¿no? También hay otra cosa que se llama transponer o pivotar, que es simplemente girando múltiples columnas en filas o viceversa, es decir, tengo aquí el archivo, no sé si ya lo cerré, sí, ya lo cerré, pero aquí lo tengo a la mano. A lo mejor es necesario invertir los datos, ¿no? A lo mejor estos tenemos desde aquí abajo, tengo aproximadamente 69 datos, sin contar la primera columna, 69 datos, y lo podemos invertir, ¿no? Para que ahora el eje horizontal tenga 1, 2, 3, 4, 5, 6 filas, pero tenga 69 columnas, ¿no? Entonces, depende de cómo lo vayan a programar. Eso se refiere con invertir o girar los, los valores. Bueno, también tenemos lo de dividir una columna en varias. Por ejemplo, la columna nombre García López Miguel Ángel, lo pasamos a 3 columnas, ¿no? Ponemos primero el nombre, apellido 1 y apellido 2. Eso se hace dentro de la programación para tener ahí el orden. Pues eso se transforma. Depende de cómo se lo den, ustedes lo pueden transformar, ¿no? Les digo, lo puedo automatizar mediante algún lenguaje de programación o su software mismo. Ahora, la aplicación de cualquier forma simple o compleja de validación de datos y la consiguiente aplicación de la acción, que en cada caso esto es lo que se requiere. Primero los datos, entrega de datos a la siguiente etapa, ¿no? Entonces van programando, les marca ahí OK, y la entrega de datos a la siguiente etapa, y va la de carga, ¿no? Y de ahí lo otro que les puede arrojar el software o el programa que están utilizando que les marque datos erróneos. Ejecutar políticas de tratamiento de excepciones, por ejemplo, rechazar el registro completo, dar al campo erróneo un valor nulo o un valor centinela, ¿no? Es decir, a la hora de estar ustedes llenando en su base de datos, simplemente está mal porque a lo mejor pusieron un número en el nombre y entonces no admite números dentro del nombre, ¿no? Y otra vez, ¿no? Por ejemplo, si una de sus columnas es un número telefónico, que solo acepte números telefónicos y diga, OK, les verifica que se hizo bien, pero si hubiera una letra en el número telefónico, pues ahí les marca datos erróneos y pues hay que volverlo a ingresar. Todas esas cosas se van a enfrentar constantemente con ellas a la hora de manejar las bases de datos, ¿no? A lo mejor a ustedes no les toca la programación, normalmente suelen contratar a un ingeniero informático, pero sí les va a tocar la manipulación de los datos. Ustedes no crean a lo mejor la base de datos en sí o el software para manejar la base de datos, pero es importante tener un conocimiento de qué es cada una de las columnas, ¿no? Y su correcta interpretación, que es lo que les toca a ustedes. Bueno, estamos en la parte de la carga, la L de load, y en el caso de la fase de la carga, pues es el momento en el cual los datos de la fase anterior, ya que lo transformaron, son cargados en el sistema de destino. Recuerden que primero extrajimos del origen los datos, los transformamos a nuestras necesidades y después de ahorita lo vamos a cargar al sistema de destino.
Y dependiendo de los requerimientos de la organización, pues este proceso puede abarcar una amplia variedad de acciones diferentes. En algunas bases de datos se sobrescribe la información antigua con nuevos datos. En este caso, los datos warehouse pues mantienen un historial de los registros de manera que se pueda hacer una auditoría de los mismos y disponer de un rastro de toda la historia de un valor a lo largo del tiempo. Por ejemplo, tienen ustedes un software que les permite llevar un control, ya hay paquetes, hay incluso suites que les permite llevar al mismo tiempo inventario, ventas, entradas, salidas. Entonces, pues justamente les va a mantener un historial de todos los cambios que han hecho y a lo mejor si tienen algún error a la hora de tener base de datos, pues se van y buscan la fecha en donde no tenían el error para justamente ahí hacer a lo mejor las correcciones, ¿no? Y bueno, en este caso tenemos una única forma de cargar los datos que le llamamos rolling. Y el proceso de rolling se aplica en los casos en los que se opta por mantener varios niveles de granularidad, o bueno, entre paréntesis, jerarquías, y para ello se almacena información resumida a distintos niveles. Esto va a corresponder a distintas agrupaciones de la unidad de tiempo o diferentes eh, niveles jerárquicos en alguna o varias dimensiones de la magnitud almacenada. Por ejemplo, los totales diarios, los totales semanales, los totales mensuales, etc. Y esto pues les va a dar alguna jerarquía, ¿no? Lo acomodan ustedes. A lo mejor el total diario tiene, perdón, el total semanal tiene más jerarquía que total diario, ¿no? Pues a lo mejor en la parte del diario lo pueden corregir a lo mejor en el mismo día, ¿no? Pero ya el semanal implica menos 7 días, ¿no? Y el total mensual, pues igual, ¿no? Les implica a lo mejor 20 días, o tal vez 30 días, ¿no? Depende de la jornada laboral. Pero justamente, ¿no? Al ir almacenando, pues va adquiriendo más jerarquía conforme van empaquetando los datos, ¿no? Y les digo este software. Por ahí les había puesto el software de 30. Por aquí lo tengo. De una vez se los voy a poner. Lo tengo en el celular, pero a lo mejor se los pongo aquí, ya que estamos aquí. 30. Ah, es una. Bueno, esta la tengo porque la estoy ocupando para mis micronegocios. Pases electrónicos, por ejemplo, pero funciona para cualquier otro tipo. Para una tiendita, por ejemplo, funciona eso sin ningún problema. Para un centro, un mini super o una tienda de conveniencia, eso funciona perfectamente. Entonces, déjenme mostrarles más o menos cómo funciona. Es un poquito largo, les voy a poner uno más cortito. Ya no hubo uno ahí un poquito más sencillo en cuanto al software, pero es un poquito más rápido. A lo mejor no se ve tan visual como 30, pero también es muchísimo más rápido, ¿no? Y guardar información en la cuenta de Google. Bueno, pues ahora sí, se los muestro. Una aplicación que se llama 30 y se la recomiendo para aquellas si tienen problema de sonido, me que avisan, tengan o manejen un negocio. En él van a aprender a controlar el 100% de la gestión de su negocio. Bueno, con esta aplicación vamos a controlar el inventario y utilidades que nos deja cada producto. Vamos a saber manejar nuestras deudas, gestiona los proveedores y almacena los clientes y enlaza todo esto con las ventas. Bueno, entonces nos vamos a centrar en las variantes notables para sacar el mejor provecho de esta aplicación. Entonces vamos a ver el registro de los clientes, registro de los proveedores, registro de inventario de productos, la generación de una venta paga o por cobrar, generar un gasto o una compra al proveedor, enviar recordatorio al pago y generar un abono al cliente de determinada factura. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es ir a Play Store y vamos a descargar la app 30, gestiona tu pequeño negocio. Miren, atrás aquí un poquito la instalación. Bueno, ya está aquí, ¿no? Registramos. Cuando ya estemos registrados y tengamos nuestro perfil, lo que vamos a hacer es colocar nuestros datos y ya tenemos nuestro perfil para poder empezar a registrar nuestro negocio como tal. El primer ítem que vamos a realizar es el registro de los clientes. Bueno, entonces vamos a ir acá al menú de clientes, vamos a ingresar ahí y vamos desde la misma, miren lo fácil
o lo que nos facilita la aplicación, el uso y el registro. Entonces, desde el mismo contacto de nuestro celular vamos a escoger nuestros clientes. Entonces vamos a escoger 3 clientes de nuestra base de datos, cliente número 11, cliente número 46. Ya tenemos registrados nuestros clientes, cada uno con sus datos, le pueden colocar su cédula o datos más a fondo, ya con el uso de la aplicación lo van reconociendo. Ahora vamos a hacer el registro de los proveedores. Entonces, vamos y con el mismo despliegue de contactos vamos a buscar los 3 proveedores principales. Si tenemos más de 3 proveedores, pues lo podemos hacer. Vamos a agregar el proveedor 1, proveedor 2. Y bueno, a grandes rasgos les digo, esto van ingresando, depende del negocio que ustedes estén manejando. Por ejemplo, y bueno, aquí se guardan igual en la parte de files, y les hace el respaldo de la información. Por ejemplo, acá, en este ejemplo, aquí esta es una boutique. Venden, por ejemplo, pantalones, lo cargan, ponen aquí bueno, le ponen ahí un código que ustedes quieran, cuántos tienen en existencia, ponen aquí el precio unitario, el costo, y obviamente al estar haciendo las ventas, automáticamente ya les va calculando las utilidades, ¿no? O los gastos, igual, aquí van agregando en la parte de inventario, pantalones, camisas, no sé, cinturones, etc., ¿no? Y bueno, también tiene la parte de agregar, les digo, ventas, les va haciendo el inventario, eso se lo marca diario, pueden revisarlo de manera semanal, pueden revisarlo de manera mensual, y lo pueden incluso exportar a algún Excel o algún PDF, entonces van llevando el control, ya cargado todo, pues ya nada más se dedican a estar vendiendo. Si ustedes a lo mejor quieren hacer un corte de manera semanal, pues listo, lo hacen, ¿no? Y es demostrado sin ningún problema y es recomendable para pequeños negocios. Para grandes negocios, por ejemplo, no sé, grupo Walmart, ¿no? De algún supermercado, en algún supermercado, pues ya ellos mismos generan su propio software, tienen su departamento de informática y ellos mismos ya no ocupan una app comercial, normalmente ellos lo llegan a desarrollar. Y para el hardware, normalmente contratan a IBM, igual ahorita están, bueno, si se dan cuenta las impresoras y las computadoras bueno, en este caso de Bodega Black, lo más cercano, ocupan computadoras IBM también, Chedraui, ¿no? La misma situación. Lo permite que a lo mejor ya no es tan visual, ¿no? Pero por ejemplo, les permite, les digo, trabajar celular sin ningún problema, ¿eh? Y bueno, aquí está la parte donde pueden ver ahí cada uno de los inventarios cuando tienen existencia, cada vez que ustedes quieran revisarlo lo pueden ver. Y también tiene altas de cuentas, ¿no? Ustedes tienen la parte de administrador, pero también tienen la parte de colaboradores, ¿no? Que ustedes a lo mejor tienen personal a su cargo, pues cada uno de ellos va ingresando ventas, pero al final ustedes solamente son los únicos que pueden hacer modificaciones en inventario o en ventas, ¿no? Incluso hacer correcciones. Eso es cómo funciona más o menos ahorita. Y hay más, ¿no? Más adelante a lo mejor les muestro la otra, por eso les sirve perfectamente en el caso de estar en la parte debemos al proveedor número 1, 200 de emprendimiento. Bueno, y bueno, les digo, y eso, este app, pues guarda justamente base de datos. Esto es lo que podemos ver nosotros, ¿no? Pero realmente su almacenaje de la información, esto nada más es la interfase, lo hace en archivos CSV, que simplemente son columnas separadas por comas o bien separadas por espacio. Y eso ya lo interpreta cualquier hoja de Excel. Bueno. Bien, en esta parte, pues aquí ya tenemos aquí un diagrama en donde ustedes pueden observar cómo está la arquitectura, ¿no? De la parte de cargar en donde se encuentra, ¿no? Entonces la arquitectura de Data Warehouse, en donde podemos ver aquí, tenemos las fuentes de los datos del sistema operacional, el ERP, el CRM, depende del protocolo en donde lo estén guardando, o simplemente tienen
texto plano, ¿no? Como el que les acabo de mostrar, donde se ven ahí las columnas, ¿no? Y bueno, aquí tenemos la parte donde comienza el ETL, de extracción, transformar y cargar. Ahí lo pasamos a la estructura Warehouse, que tenemos metadatos y los datos y el raw data. De aquí ya tenemos la parte del data mart, que es la parte de las compras, ventas, las finanzas y los inventarios. Les digo, esta es justamente la arquitectura con la que funciona el software que les puse aquí, Trainer, ¿no? Y a partir de eso ya hacen interpretaciones, con lo que tienen ustedes ya pueden hacer ahí gráficas, pueden generar ahí un reporte y demás cosas que ustedes vayan ustedes realizando, ¿no? Entonces esas no son las tres cosas: extracción, transformar y data. Y bueno, ya que hicimos esto, pues justamente lo que vamos a estar generando con este tipo de trabajo, pues son las bases de datos, que es lo que vamos a estar justamente trabajando. Esa es como que la parte súper importante pues en la mayoría de las empresas, ¿no? Tener justamente sus bases de datos, donde pueden cargar inventarios, clientes, números telefónicos, por supuesto, finanzas, ventas, compras, en fin, y todo eso justamente lo van guardando. Por eso justamente en las empresas pues hay mucho trabajo en la parte del manejo de bases de datos. Hay uno muy sencillito, por ejemplo, no sé, cuando ustedes estudian en medio superior, a veces les dan un poquito de base de datos, pero llegan a hacerlas a veces nada más en Access, por ejemplo, ¿no? O tal vez un poquito en Excel, para ir un poquito más. Pero pues ya a grandes, a mayor cantidad de datos es mejor hacer un software, no sé, ¿no? A lo mejor el lenguaje C, C++, ¿no? Depende, que ya lo van controlando más los procesos y van viendo dónde se va guardando cada una de las cosas. Bien. Entonces, en la parte de bases de datos, pues vamos a hablar un poquito de lo que es la definición de las que son las bases de datos. Y bueno, pues una base de datos que tenemos acá, pues simplemente es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso. Les digo, de entrada, pues en columnas. De hecho, el orden realmente no importa, podemos intercambiar columnas, pero es importante identificar qué es cada una de las columnas. No sé, les digo, por ejemplo, a lo mejor apellido paterno, nombre, código postal, en fin, ¿no? Y en ese sentido, pues una biblioteca puede considerarse una base de datos, ¿no? Compuesta en su mayoría por documentos y textos impresos, ya sea en papel e indexados para su consulta, ¿no? Ya actualmente la gran mayoría de las bibliotecas pues tienen ese acceso a la información, ¿no? Se meten ustedes a la página de la biblioteca, no sé, de alguna universidad, por ejemplo, y pueden ver justamente la base de datos, ¿no? Esto lo tienen separado por autores, por área, por nombre del libro, por año de edición, en fin, ¿no? Y eso lo guardan ahí, ¿no? Y bueno, pues actualmente, debido justamente al desarrollo tecnológico de campos como la informática y la electrónica, la mayoría de las bases de datos ya están en formato digital, siendo este un componente electrónico, por lo tanto se ha desarrollado y se ofrece un amplio rango de soluciones al problema de almacenamiento de datos. En un principio, no sé si alguna vez les tocó en la biblioteca, que justamente había unas tarjetas, ¿no? Me parece que las llamaban tarjetas bibliográficas, algo así, ¿no? Y pues para a la hora de buscar un libro, para no estar moviéndose por toda la biblioteca, pues sacaban el fichero y empezaban a buscar ahí por tema, ya lo encontraban, veían de dónde se encontraba el pasillo, el lugar, y así van hacia allá. Actualmente, pues ya no lo hacen de manera manual con las tarjetitas, sino pues ahora se meten en la computadora, se meten en el inventario, buscan, y prácticamente lo mismo, pero ahora ya no está almacenado en tarjetas, sino ya está almacenado de manera digital esa base de datos de una biblioteca. Y también posee programas denominados sistemas de gestores de la base de datos, que, bueno, abreviados SGBD, por siglas en inglés, de Database Manager System o DBMS, que esto permite almacenar y posteriormente acceder a los datos de forma rápida y estructurada, ¿no? Este software pues ya les permite acceder, y su culpa, les digo, por ejemplo, en bibliotecas, e incluso también en la parte de los inventarios de a lo mejor de un supermercado, en fin, ¿no? Y las propiedades de estos DBMS o los sistemas de gestores de base de datos, así como su utilización y la administración, pues se estudian dentro del ambiente de la informática. Realmente esta área es súper importante, hay muchísimo trabajo con respecto a los bases de datos, porque es muy comercial. Y bueno, aquí tenemos
un ejemplo de lo que es para el manejo de base de datos. Hay varios Maxes, les digo, me parece que Excel hace, bueno, pues yo por tener software libre, pues no utilizo Access, lo que utilizamos es Open Office Base, que es exactamente lo mismo que el Access, a lo mejor si alguna vez lo trabajaron, pero para Linux, y bueno, el libre aquí no necesitan licencia. Por supuesto pueden hacer donaciones, ¿no? Al LibreOffice les tiene la opción para donar, me parece que se vía PayPal, ¿no? Pero no es obligatorio. Y bueno, eso es más o menos cómo se ve la interfase para hacer las bases de datos. Ya van ustedes llenando, ¿no? Tienen aquí, van poniendo los campos, van aquí las consultas, qué campos les van agregando, y ya automáticamente ya les ponen ahí los filtros y los va acomodando. O sea, eso descansa sobre Excel, pero realmente está especializado para bases de datos, ya es un poquito más rápido, ¿no? Porque en Excel pues, habría que hacerlo, entre comillas, a mano, ¿no? Pones una columna, pones el nombre, tienes que agregar un filtro, pero ya Access o base, pues ya tiene ya todo precargado, nada más le pones qué tipo de base de datos tienes y listo, ¿no? Ya no hay hay que detenerse mucho. Y bueno, hace muchos años, pues el almacenamiento de datos, les digo, no se hacía de manera digital, y no sé si a ustedes les tocó ver la sección amarilla. Todavía de vez en cuando se pueden ver ahí a las personas que llevan sus diablitos y están repartiendo a las casas, pues justamente daban dos libritos, ¿no? La sección blanca y la sección amarilla. Ya ahorita la mayoría ya no están contratando teléfono residencial, ya la mayoría solamente contratan en internet, hablando del caso de Telmex, porque Telmex era el que te daba tu sección blanca y tu sección amarilla. En el caso de la sección blanca, pues venía, ya saben, ¿no? El nombre y el número telefónico, y creo que la dirección no, nada más venía nombre y número telefónico. Entonces, alguna cosa les tocó, ¿no? Y aparte venía la sección, en ese libro, que venía la parte justamente de amarilla, y ahí venían negocios, porque ustedes, cuando iban a Telmex, pueden contratar los tipos de línea, ¿no? Residencial o comercial. En la residencial, pues ustedes aparecían en la sección blanca, nombre, número telefónico y listo, ¿no? Y en la sección amarilla aparecían ustedes su nombre, número telefónico, número de negocio y giro. Y depende de lo que pagaban, era si los ponían nada más con su nombre, lo que se dedicaban, o incluso podían ocupar más espacio, ¿no? Con publicidad. Ya actualmente la sección amarilla, pues ya les digo, va cayendo mucho, y ya normalmente fue sustituido por el e-commerce, por el comercio electrónico, aunque tenía mucho futuro, ¿no? Entonces, déjenme mostrarles actualmente qué es lo que hace la sección amarilla. Ya la mayoría pues, prefieren anunciarse en otros lugares, ¿no? Entonces, pues todavía anda por aquí, ustedes pueden verlo acá, ya no les entregan el librote. Por ejemplo, aquí de San Martín era un libro pequeñito y delgadito, ¿no? Que abarcaba San Martín, y algunas comunidades de Tlaxcala. Me parece que llegaba hasta San Diego Xocoyucan, por ejemplo, de la parte de Tlaxcala. De aquí llegaba hasta, creo que hasta Tlahuapan, me parece, ¿no? Y aún así eran pequeñitos. Pero por ejemplo, la Ciudad de México era un librote, pero así súper enorme, ¿no? Prácticamente sin ningún problema les servía Parecía una como enciclopedia. despensa. Mandé. Parecía una enciclopedia el directorio de Literal, así, México. una cosota así. Entonces, Sí, solamente grandísimo. les tocó. Se supone que lo repartían de manera gratuita, aunque obviamente pues, les pedían ahí la propina, ¿no? Y te daban tu librote. A mí en dos ocasiones no tenía yo línea telefónica, pasaba, déjame uno, y ya te lo daban, ¿no? Y le dabas ahí una cooperacha. Y bueno, actualmente, pues ya sección amarilla todavía existe, todavía te pueden anunciar pues acá, pero pues ya les digo, con la caída de los números telefónicos comerciales, pues fue disminuyendo incluso también con la competencia, porque la sección amarilla es no es dueño Carlos Slim, hay sección amarilla en todo, bueno, había sección amarilla en la mayor parte de los países del mundo, pero obviamente ya cae el desuso, y aquí en México, les digo, empezó a disminuir porque pues, también empezó a entrar más competencia, ¿no? Entró Easy, por ahí entró Axtel, y también el servicio residencial telefónico. Obviamente, Telmex, me falta uno.
Porque nada más, porque por ahí andaba Cablecom, pero Cablecom te vendía internet y televisión por cable, ¿no? Telmex ya te vende número telefónico e internet, ¿no? Pero ahorita ya el super negocio pues, es el internet. Eso es ahorita como se ve la sección amarilla, ¿no? Y bueno, les digo, no se almacenaba antes de manera electrónica, sino se almacenaba en estos libritos, ¿no? Y bueno, las aplicaciones más usuales, pues que son para la gestión de empresas e instituciones públicas, pues también son ampliamente utilizadas en entornos científicos con el objeto de almacenar la información experimental. Por ejemplo, en el caso de, bueno, en la parte digamos que del ámbito científico, lo que llegan a utilizar a veces en el software para interpretación y almacenamiento de gráficos, me parece que es el Origin. Vamos a ver si me aparece El Origin es muy parecido al Excel. Con el Origin, bueno, ustedes también tienen su base de datos, lo ingresan y esto les permite generar gráficos como estos, ¿no? Estamos hablando que Excel tiene un límite, pero Origin puedes meter un montón de datos y pues también está especializado. Origin, a diferencia, por ejemplo, de Access, que está especializado para hacer base de datos, Origin está especializado para hacer gráficas. Aquí puedes tener 1.000.000 de datos sin problema y te hace la gráfica y la manipulación muchísimo más rápido, ¿no? Y a la hora de ingresar datos, pues también lo haces muy parecido, ¿no? A tener una hoja de Excel. Tú tienes tu hoja de Excel, tienes tus gráficos. La diferencia es que les digo, está especializado especialmente para los gráficos. Les digo, entonces, esto de base de datos se utiliza bastante, tanto en la tecnología, ingeniería, como ciencia y por supuesto en economía, ¿no? Y en algunos otros valores. Y bueno, a grandes rasgos, esto es justamente los componentes de una base de datos. Comenzamos con la parte de usuario. Tenemos aquí el sistema de gestores de base de datos, depende del libro que estén utilizando. Tienen aquí el método de acceso a los datos, a lo mejor pueden acceder mediante el RTL, ¿no? El de extraer, transformar y cargar. Y de ahí, bueno, pues ya justamente tienen aquí en los datos, ¿no? Entonces, aquí tenemos todos los datos almacenados, y pues ya tienen aquí cómo los extraen, cómo los van a interpretar, y bueno, ustedes justamente se encuentran en este lugar, ¿no? Para la toma de decisiones de estos valores. Bien. Aunque las bases de datos pues, pueden contener muchísimos tipos de datos, pues algunos de ellos se encuentran mutuamente protegidos por las leyes de varios países. Ya hay varios. Por ejemplo, las bases de datos del INE, por ejemplo, ¿no? Se supone que está protegido. Por ejemplo, cuando hay elecciones, no sé si ustedes llegan a votar, sacan su credencial. Cuando dan ustedes su credencial, ustedes inmediatamente los empiezan a buscar en el padrón, ¿no? Hay un librito, lo ven, es un libro completamente de puras fotos, bueno, sí, puras credenciales del INE, van buscando su fotografía, listo, ya los encuentran. Esa es la base de datos. Cuando terminan las elecciones, pues obviamente sus libros los devuelven y se los lleva el INE. ¿Y por qué? Porque justamente son datos protegidos, porque viene su dirección, viene sus nombres, bla, 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 bla. Muchos datos personales que a veces pues, nosotros no queremos que los compartan por muchas razones, ¿no? Porque es información que también damos al banco, pueden tener acceso a nuestras cuentas bancarias, o es información que utilizamos para ingresar a correos electrónicos o redes sociales, en fin. Entonces, pues estos datos se encuentran protegidos. En el caso, por ejemplo, del INE, nadie debe tenerlos, aunque a veces se han perdido esos libritos, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia, ¿no? Pero justamente tenemos ahí la base de datos y pues hay legislación en los países para poder hacer esta protección. Y por ejemplo, en el caso de España, los datos personales se quedan protegidos por la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, o bueno, por sus siglas LOPD. En el caso de México, por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. En el caso de Argentina, la Ley de Protección de Datos Personales. Aprovechando esto, a ver, déjenme ver si lo encuentro aquí. Por ahí hubo un pequeño, bueno, no fue chascarrillo, una pequeña anécdota. Peña Nieto, información.
pública. A ver, déjame ver si aparece. No. Acceso y dirección a la información. A ver si me aparece. Es esto, ¿no? Vamos a ver, déjenme ver si es el IFAI. Bueno, en este caso tenemos el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, que en este caso, aquí es diferente, ¿no? En el otro es de protección de datos, pero en este es todo lo contrario. El gobierno está obligado a emitir o dar informes. No sé, a lo mejor queremos cuánto se gastó cierto gobierno para construir un puente, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto se está gastando, por ejemplo, ahorita del presupuesto para dar becas a estudiantes? En fin, muchísimas cosas, ¿no? Y bueno, me acordé justamente en esa vez cuando Peña Nieto le cambió el nombre al instituto. Bueno, en esta ocasión, pues ahí no se acordó el presidente con el nombre, pues justamente ahorita me acuerdo, ¿no? Pero bueno, en este caso les digo, en este caso es para, ahorita ya tiene más facultades, ahora es el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información, pero ahora también es la protección de datos personales. Entonces ahorita cambia para hacer el IFAI y ahora se vuelve el INAI, ¿no? Y ahora no solamente se encarga de que la información ya proporciona a todos los tres ciudadanos mexicanos, tenemos derecho a acceder a la información pública del gobierno, y el gobierno, cualquier institución está obligado a dárnosla, pero también el gobierno está obligado a proteger nuestros datos. Incluso me parece que en el caso del INE ustedes pueden pedir ya su credencial, que ya no venga su dirección, su domicilio, o sea, nada más la tengan para identificarse, pero ya sea protección, y pero eso ya es opcional, y eso apenas se empezó a hacer, ¿no? Y bueno, con respecto a eso, pues tenemos aquí algunos ejemplos de las clasificaciones de las bases de datos. Aquí tenemos algunas, como por ejemplo, según la variabilidad de la base de datos, pues tenemos bases de datos estáticas, no hay muchos cambios en cuanto a la información. Por ejemplo, los nombres, muy pocas personas hacen cambios, por ejemplo, comunidades, ¿no? Y también tenemos lo que son las bases de datos dinámicas, tenemos diversos cambios, como por ejemplo, estados de cuenta, estados bancarios, es lo que aparece aquí. Según el contenido, pues también podemos tener bases de datos bibliográficas, también bases de datos de textos completos, también directorios telefónicos, les digo, bases de datos o bibliotecas de información, ya sean de alguna rama, no sé, química o biología. También por ahí hay una base de datos, me parece que de psicología. Es un manual, se me fue el nombre, si se lo encuentro se los pongo. Y pues tenemos otros más, ¿no? Tenemos dos modelos de base de datos, que en este caso, pues tenemos base de datos jerárquicas, que justamente acomoda conforme a jerarquías la información. A lo mejor ustedes como un banco les interesa acomodar la información basándose en el capital que almacenan los clientes, para justamente para ver qué les pueden ofrecer, ¿no? Y bueno, bases de datos de red, también tenemos bases de datos transaccionales, también tenemos bases de datos relacionales, multidimensionales, base de datos orientada a objetos. Igual también tiene bastante auge en la parte de la informática, a ver si más adelante podemos profundizar un poquitito más. Bases de datos documentales, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, su base de datos documental, se llama... se me fue el nombre no sé si lo digo mexicano, me quiero quedar con la
con la duda, Museo USA. El Smithsoniano. En el Smithsoniano se guarda justamente toda la información de Estados Unidos. Y en el caso de México, es Museo Historia México, base de datos. En el caso de México es el INAH, pero por ahí hay otro donde guardan justamente toda la información. Bueno, es que en este caso, en el caso de México, guardan información, pero de las culturas mexicanas. Pero hay uno, déjame. ¿El de antropología? En la antropología están guardados los datos, pero justamente nada más habla desde la historia del hombre para atrás. Pero hay otro en donde justamente guardan todos los gubernamentales. Por ejemplo, abajo del Congreso de la Unión, hay justamente un archivo, pero se me fue el nombre. A ver, vamos a ver. Déjenme ver si es archivo, bajo, Congreso. Creo que es el Archivo Nacional, ¿no? Así le dicen. El Archivo Creo que Nacional. sí, ahorita se me fue su nombre. En el nombre, y justamente está abajo. Se me fue el nombre. El chiste es que, bueno, ahí abajo, por ejemplo, cuando hay elecciones, todas las boletas a nivel nacional se guardan en ese lugar. Y después de un determinado tiempo, pues ya prueban qué es lo que se hace con esos datos. Pero en un principio, pues lo guardan ahí, es donde hacen el almacenamiento de datos. Archivo General de la Nación, claro. El Archivo General de la Nación se encuentra en la parte de abajo del Congreso del Estado y pues justamente se guarda toda la información importante de México. Por ahí en algunas elecciones hubo quema de boletas, pero bueno, esa es otra historia. Y ya, nos desviaremos un poquito. Bueno, vamos a ver cómo andamos de tiempo. Ay, se nos acabó el tiempo. Me piqué en este tema. Bueno, vamos a dejarlo hasta acá, chicos. Si no hay ninguna duda, lo dejamos aquí y le seguimos la próxima clase. Revisen sus tareas. Si por ahí me equivoqué en alguna evaluación, me acuerdan y pues hacemos las correcciones. Sale, chicos, que tengan bonita tarde y nos seguimos viendo la próxima clase. En un ratito les subo su actividad para que envíen su actividad en PDF. Bonita tarde, hasta luego, chicos. Si van a comer ahorita, provecho. Adiós, adiós. Bye, profe. Gracias, profe. Nos vemos. Buena tarde.